agradecidos, Señor y Padre nuestro, de poder encontrarnos nuevamente en este lugar, delante de su presencia, primeramente, agradecidos, bendito Dios, por sus bondades que se renuevan, Señor, sobre nuestras vidas, que nos permite dar inicio a una nueva semana, Señor, glorificando su nombre, atribuyendo honor a Dios, al Altísimo Señor, a nuestro Salvador y aún también al Espíritu Santo. Agradecidos, Señor, de podernos encontrar como familia de fe para juntos alabarle e invocar su nombre, para juntos, Señor, considerar su palabra, tener un tiempo de comunión fraternal, de aliento mutuo, Señor. Agradecidos, Señor, por la bendición que significa el que podamos juntos compartir la fe, adorar juntos, orar juntos, cantar juntos, recibir, Señor, su palabra juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dijo el salmista. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y creemos, Señor, en la realidad de esa palabra, la hemos experimentado en nuestras vidas. Queremos, pues, colocarnos, Señor, una vez más, como en sus manos, en este momento, en este día, y esperar, Señor, que usted envíe sobre nosotros bendición y vida eterna una vez más, que nos bendiga por medio de su palabra, que hable a nuestras vidas y corazones por medio de ella, que use, Señor, el texto bíblico que hoy vamos a considerar para hablar, Señor, a las necesidades particulares, personales, que tenemos cada uno de los que estamos acá, Señor, las cuales usted conoce, Señor, a las que son importantes delante de usted porque usted nos ama, Señor, porque usted tiene cuidado de nosotros. Le damos pues gracias, le damos alabanza, nos colocamos en sus manos y esperamos en su favor y bendición. En el nombre de aquel que nos redimió, de aquel que nos libertó, de aquel que nos salvó, de aquel que nos lavó con su sangre, en su nombre oramos en esta mañana, en Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Tengo abierta mi Biblia en Jeremías capítulo 33, de manera que le invito a que abra su Biblia en Jeremías capítulo 33. Hay un texto allí, que es el versículo 3, que quizás sea uno de los más conocidos y populares de todo el libro de Jeremías. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice Jeremías 33:3. Yo tendría unos 15 años de edad cuando yo memoricé ese versículo. Estaba recién convertido y recién convertido ese fue uno de los textos bíblicos que memoricé, Jeremías 33:3, y desde entonces no lo he olvidado y espero que nunca lo olvide hasta que el Señor me llame a su presencia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y yo veo en ese texto bíblico una invitación, por cierto, yo diría, y es el título que le coloqué al mensaje, una invitación de oro, que el Señor le extiende al profeta Jeremías, pero no solo a Jeremías, sino a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros.
Pero a pesar de que yo memoricé ese texto siendo un adolescente, no es sino hasta tiempos recientes, hasta hace poco, es que estoy viendo dónde está colocado ese verso bíblico, en qué circunstancias el Señor se lo da a Jeremías, le da el Señor esas palabras a Jeremías, y la profundidad y el alcance de lo que ese corto verso bíblico esconde. Ahora, después de tantos años, es que estoy viendo de qué se trata esto. Y no me sorprende porque, en cierta forma, porque hay cosas que no se pueden adelantar. La madurez es una de ellas. Un muchacho, voy a colocarme en mi caso, un joven de 15 años, ¿qué madurez puede tener? Para ver ciertas cosas. No hay manera de que haya madurez en la juventud. La madurez llega con el tiempo. Si es normal en la evolución, la madurez vendrá con los años, la madurez vendrá con el tiempo. Y allí que es extraño que una persona entrada en años siga actuando como un adolescente. Es raro, está fuera de etapa, sí, porque se supone que tenemos que madurar. No podemos seguir en la vida superficial, en la vida loca, en el pensamiento ligero, en el pensamiento superficial. Tenemos que ir a ver las cosas más profundamente. Y la madurez en la vida cristiana igual requiere el tiempo. No se pueden percibir cosas estando apenas recién convertidos que se percibirán y se entenderán luego con el paso de los años. Pero definitivamente esas palabras de Jeremías 33:3 son una invitación, repito, de oro de parte de Dios para Jeremías. Y si usted y yo logramos identificarnos con esas palabras de Jeremías y responder en admiración a aquel que las dio, a aquel que las envió, entonces también serán una invitación de oro para nosotros. ¿Sabe que Dios es digno de admiración? Dios es digno de admiración. Dios no es un concepto, Dios no es una palabra, Dios no es una teoría, Dios es digno de admiración. Por lo consideremos, deberíamos vivir admirados de Dios, admirados de la grandeza de nuestro Dios, admirados de su poder, admirados de su sabiduría, admirados de su misericordia, admirados de su amor, admirados de su gracia, admirados de su omnipotencia, admirados de su grandeza, por donde tratemos de considerar, deberíamos vivir siempre admirados de Dios, admirados de nuestro Dios. Entonces, lo primero que le quiero invitar a considerar es el tiempo en que llega esta invitación a Jeremías. El tiempo en que llega esta invitación a Jeremías. Él recibe estas palabras. Le tengo que decir, no sé si usted ya lo sabe, pero Jeremías recibe estas palabras de Dios en un tiempo sumamente muy difícil para él y para la nación. En un tiempo muy complicado para él y para la nación. Jeremías está en la cárcel cuando recibe estas palabras. Jeremías tiene tiempo preso cuando le llega este mensaje de parte del Señor. Y se ha salvado de que lo ejecuten, de que lo linchen, porque ya lo iban a pasar por el filo, ya lo iban a matar. Y tiene enemigos que andan por allí que están diciendo, este hombre que trae esas palabras, que trae esos mensajes, que da esos mensajes, supuestos mensajes de Dios, hay que quitarle la vida. Porque esos mensajes que él da lo que hacen es que desaniman a la gente. Y en vez de animar a la gente, le bajan la moral a la gente. Ese hombre es un peligro para la nación, hay que matarlo. Eso decían de Jeremías. Y le decían al gobernante y le decían al rey, quítale la vida a ese hombre, desanima al ejército,
desanima a la fuerza, desanima a los combatientes, desanima a los guerreros con esas palabras y con esos mensajes que él da. Y en esa condición, total que hubo otra gente que defendió a Jeremías, pero preso fue y estaba en la cárcel. Y estando en la cárcel y estando en esa situación, ahí es donde le llega esta palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En cuanto a la nación, la situación de la nación terrible, terrible. Han venido los ejércitos extranjeros del rey de Babilonia y han venido poco a poco, acercándose, rodeando, conquistando, venciendo. Y ya Israel se encuentra pero encerrado que no pueden ni entrar ni salir, porque los ejércitos de Nabucodonosor están alrededor, del otro lado del muro. Y la ciudad está prácticamente a punto de caer y la resistencia ya está casi quebrada, que ya no van a poder contener a los ejércitos que vienen de afuera. Y en esa situación, donde se avisora una hambruna, donde están anunciadas muertes, donde está anunciada destrucción, donde se dice que van a venir y van a romper las casas y van a entrar y va a haber violencia y va a haber destrucción y van a arrastrar mujeres y van a matar niños y va a ser una situación muy calamitosa. En esa situación de nación llega esta palabra del Señor a Jeremías. Lo que le quiero decir con todo esto es, fíjese el momento en que le llega esta palabra tan preciosa a Jeremías. En un tiempo tan malo, en un tiempo tan complicado para él, para la nación. Y el que Jeremías reciba esta invitación en un tiempo con esas características, nos debe recordar a usted y a mí, nos tiene que recordar a nosotros que muchísimas veces, las grandes invitaciones de Dios para nuestras vidas nos llegan igualmente en tiempos difíciles. Muchísimas veces las grandes invitaciones de Dios para nuestras vidas nos van a llegar cuando estamos pasando por tiempos muy complicados. Yo estoy seguro que eso es algo que la mayoría de nosotros ya lo ha experimentado. En medio de situaciones muy complicadas, entonces viene una palabra del Señor, viene una promesa del Señor, viene una palabra de aliento de parte de Dios que nos levanta, que nos da esperanza, ¿o no? Para cada uno de nosotros. En segundo lugar, ¿en qué consiste esta invitación de Dios para Jeremías? En segundo lugar, recordemos y le pregunto, ¿dónde está Jeremías? En la cárcel. ¿Cómo está la nación? Está al borde, está caótico todo. Y ahí llega entonces esa palabra. ¿Ya se la aprendió de memoria el verso Jeremías 33:3? ¿Ya los? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le pregunto ahora, ¿qué tipo de invitación es esa? ¿Qué tipo de invitación es esa que Dios le extiende a Jeremías? ¿A qué lo está invitando? ¿Qué dice la hermana Minerva? Ajá. Podríamos decir, como dice nuestra hermana, es una invitación a la oración, una invitación al clamor, y yo diría sí, es correcto. Es una invitación al clamor, a la oración, que por cierto, ponga eso entre sus prioridades para este tiempo y para este año, de dedicar, de profundizar en su vida de oración. Es importante. La fuerza de un cristiano está en su vida de oración. Un cristiano que no ora será un cristiano débil.
No hay manera de que sea un cristiano fuerte. La fuerza de un cristiano está en su vida de oración. Pero más allá de eso, lo cual es correcto, ¿no? De la invitación al clamor, yo pienso que esa invitación va mucho más lejos. Esa invitación que Dios le extiende a Jeremías va mucho más lejos. Jeremías está recibiendo una invitación para conocer a Dios de una forma más profunda. Jeremías está allí en la cárcel y usted no pensemos nosotros que Jeremías está tranquilo. Jeremías está viendo todo lo que se viene y no pensemos nosotros que Jeremías está alegre y entiende todo lo que está pasando. Jeremías no entiende lo que está pasando. Jeremías no tiene del todo la tranquilidad ni la paz que él quisiera tener. Jeremías ve todas esas situaciones y en algunos momentos inclusive él le dice, Señor, tú me mandas a decir esto, pero yo pienso esto. Señor, tú me mandas que les diga esto, pero ellos no me hacen caso. Señor, tú me estás diciendo que compre un terreno, porque en un momento el Señor le dice, compra un terreno, Jeremías, te va a llegar tu tío, no sé quién, un familiar, proponiéndote la venta de un terreno, cómpralo. Y Jeremías le dice a Dios, Señor, ¿para qué voy a comprar ese terreno? Si aquí van a venir y van a arrasar todo y esto va a quedar como un muladar, no va a haber nada, todo va a estar desolado. ¿Qué voy a hacer yo con ese terreno? Jeremías no entiende lo que viene, ni los planes de Dios, ni conoce lo que Dios tiene en mente. Entonces esta invitación del Señor para Jeremías es una invitación para que Jeremías conozca más profundamente a su Dios. ¿Ven? Como hasta ese momento no le conoce. Y yo le digo, pero Jeremías es un profeta. Pero a Jeremías le llegan palabras de Dios. Pero a Jeremías le llegan revelaciones de Dios. Y hoy tenemos que decir, pero todavía no conoce a Dios como Dios quería que lo conociera. A mí me asombra eso. Si Jeremías, que Dios le habla directamente, todavía no conoce a Dios como Dios quiere que le conozca, ¿qué quedará de mí? ¿Qué quedará de mí? ¿Qué quedará de nosotros? ¿Cuánta mayor necesidad tendremos usted y yo de conocer más profundamente al Dios que nos llama, al Dios que nos salvó, al Dios que nos redimió en Cristo? Tenemos necesidad de conocer a Dios. Tenemos una profunda necesidad de conocer a Dios. Perdone que redunde, más profundamente de lo que hoy le conocemos. En tiempos entonces de esa incertidumbre, el Señor le da esa palabra a Jeremías. Y me identifico con Jeremías en su necesidad, porque también vivo en incertidumbres, porque también creo que los nuestros son tiempos de incertidumbre, porque personalmente a veces también me encuentro como encerrado, sin saber hacia dónde mirar, hacia dónde dirigirme, o imposibilitado, amarrado, porque no me siento con la libertad de nada. No sé si usted me entiende, pero bueno, permítame expresarlo. Y me identifico con Jeremías en su cárcel. Y me identifico con Jeremías ante las perspectivas de lo que viene para la nación. Me identifico con él en su necesidad, pero también me identifico con él en la invitación que recibió de parte de Dios. Porque aunque Jeremías, como digo, igual que Jeremías, yo puedo decir, aunque le conozco porque sé que le he conocido, y le alabo por ello, también sé que necesito conocerle más profundamente, que necesito atender la invitación que Dios me ha hecho para que vaya más adentro, para que vaya más profundamente. Y sospecho que no soy el único que ha recibido esa invitación. Sospecho que usted también la está recibiendo, que Dios también a usted le está invitando para que usted le conozca más profundamente. Es una invitación, en tercer lugar, a intimar
es una invitación a tener intimidad con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra hebrea se usa allí para clamar. Clama a mí es la palabra hebrea que se usa allí, en ese texto particular de Jeremías, es una palabra que tiene la idea, que transmite la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Lo encuentro y no lo voy a dejar, lo encuentro y me voy a aferrar a él y me voy a agarrar de él y no lo voy a soltar para nada. Me le pego como un chicle, diríamos nosotros. Esa es la idea, una de las ideas que transmite esa palabra allí, clamar. La otra idea es ir al encuentro de alguien, ir al encuentro con alguien. La otra idea de esa palabra es llamar a alguien para tener intimidad con él. Eso significa allí clamar. Llamar a alguien para tener intimidad con él. Invocarle. Por supuesto, en algunos también hay otras, en algunos otros contextos se puede traducir como gritar, como nombrar, como llamar, pero yo creo que eso no es lo que Dios le está diciendo. Grítame. Di mi nombre solamente. A veces somos un poco supersticiosos los cristianos y creemos el nombre del Señor y así como que el nombre, pero Dios quiere más que digamos el nombre, que vayamos a tener una relación de intimidad con Él, que tengamos una relación que importe, que trascienda, que significativa con Él. Él nos extiende entonces, mis hermanos, una invitación a que intimemos con Él, a que tengamos una mayor y más relevante intimidad con nuestro Dios, a que aprendamos a cultivar, porque eso se aprende. Me decía una hermana, yo no sé orar, y yo le dije, está bien, nadie sabe orar. Cuando llegamos al conocimiento del Señor, cuando venimos a ese encuentro, a la salvación, al encuentro con Dios, que nos convertimos, nadie sabe orar. Lo que sabemos es rezar cuando mucho, y eso no cuenta para nada, ni es de ayuda para nada. La oración a Dios es otra cosa totalmente distinta. Y no sabemos orar y mucho menos adorar. Y mucho menos adorar. Si no sabemos orar, mucho menos adorar, que es algo más profundo todavía. Y a veces en la iglesia tampoco los creyentes saben adorar, saben brincar, saben aplaudir, saben danzar, saben no sé qué, pero no saben adorar. Porque la adoración es algo más profundo de reconocer la grandeza de Dios, de postrarse de corazón delante de Dios, de quebrantarse delante del Señor. Y eso implica muchas otras cosas que no están así en la superficie. Hay que ir a la profundidad de la relación con Dios. Hay que conocerle, hay que saber por qué Dios es digno de adoración y descubrir que Él es digno de adoración. Y no porque nos lo dijeron, sino porque en la experiencia personal, de la búsqueda personal, de esa intimidad personal con Dios, yo llegué a un punto y encontré que Dios es digno, verdaderamente digno de ser adorado, bendito su nombre. Entonces, eso creo que está allí en esa invitación. Creo que es importante que tengamos presente que Dios, nuestro Padre Celestial, no es un dispensador frío e indiferente de bendiciones. Señor, dame que necesito. Señor, necesito. Señor, necesito. Señor, Padre, necesito. Y que solamente vamos allá y nos acercamos a Dios cuando tenemos necesidad para pedirle. Si nosotros los padres terrenales nos sentimos incómodos, tal vez insatisfechos, nos sentiríamos insatisfechos de que nuestros hijos nos dirigiesen la palabra solamente para pedirnos, solamente cuando necesitan. Creo que es fácil entender que ese no es el tipo de relación que nuestro Dios espera de nosotros, que nos dirijamos a Él solamente cuando tenemos necesidad. Sin embargo, Él es tan bueno, sin embargo, Él es tan misericordioso, sin embargo, Él es tan benigno, tan lleno de gracia y bondad,
que aunque nosotros nos conformásemos con una relación tan mediocre, tan superficial, tan distante, con todo y todo Él no nos niega sus bendiciones. ¿Qué cosa? Bendito su nombre. Pero Dios desea tener comunión con nosotros. Dios desea tener comunión con nosotros y que usted y yo tengamos comunión con Él. Que le busquemos. Y que cuando le busquemos, sintamos, y lo digo con toda intención, sintamos de sentir que le encontramos. Que no nos conformemos con orar y oré y no sentí nada en el corazón y me levanté y seguí con mi vida, pero ya oré. No nos conformemos con eso. Que oremos hasta que sintamos que Él está allí con nosotros y sintamos su presencia y que se nos mueve algo en el corazón al estar delante de su presencia. Que vayamos a su encuentro y experimentemos que le hallamos. Voy al encuentro de Dios y vengo y yo puedo decir, tuve un encuentro con mi Señor, tuve un encuentro con el Señor. Estaba allí esperándonos, que tengamos intimidad con Él. Y esta invitación es a que incluso en tiempos difíciles, como los que vivía Jeremías, aún en tiempos como esos, nosotros vivamos, le busquemos e invoquemos su nombre. ¿Y sabe por qué podemos hacerlo? Porque Él nos está invitando a que lo hagamos. Porque otra cosa sería que Dios nos dijese, tú ves cómo te las arreglas, yo te di la oportunidad. Pero no, el Señor nos está invitando a que lo hagamos, a que le invoquemos, a que le busquemos, a que clamemos a Él. Nos está invitando a clamar a Él. Hoy lo recordamos y lo afirmamos con este texto bíblico de Jeremías 33:3, pero no es el único texto de la Biblia. Si comenzamos a ver, mire, pero vamos a conseguir decenas, si no cientos de textos que nos invitan a clamar al Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy solamente estamos con este texto de Jeremías. En cuarto lugar, hay una promesa allí. Dios le dice a Jeremías, clama a mí, ¿y qué dice? Y yo te responderé, y yo te responderé. Le decía a una persona recientemente, tú tienes que darle importancia a tus palabras. Las palabras son importantes. Si te comprometes con algo, tienes que cumplirlo. Una persona que no cumple lo que dice, una persona que promete y no cumple, no vale nada. O sea, si no cumplimos con nuestras palabras, si decimos algo y no lo hacemos, eso es falta de integridad, eso es falta de verdad, eso es falta de compromiso, eso es falta de muchas cosas. Y eso es un mal testimonio para un cristiano. Todo cristiano debería velar porque sus palabras tengan valor y vivir de acuerdo a ello y comprometerse en base a eso. Es decepcionante, siempre será decepcionante quedarse esperando una respuesta que nunca llegó o encontrar que lo que uno esperaba no fue lo que se prometió, que dijeron te voy a hacer esto y resulta que no salieron con otra cosa. Pero ¿sabe? Con Dios nunca tendremos ese tipo de problemas. Con nuestro Dios nunca tendremos ese tipo de problema. Todo lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Todo lo que el Señor ha prometido, lo cumplirá. Todo lo que Él ha afirmado, lo hará. Y así se lo expresa Jeremías al afirmarle que Él responderá a su clamor. Y esa es la promesa de parte de Dios. Clama a mí y yo te aseguro, podríamos nosotros colocar allí entre esa y la otra palabra, te aseguro, yo te responderé. No te vas a quedar esperando, no te vas a quedar con, como decimos nosotros en nuestros refranes y cosas, con los crespos hechos. No, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y es una gran promesa, es una gran promesa. Como todas las promesas de Dios, Dios no tiene promesas chiquitas. Si comenzamos a ver cuál promesa de Dios es chiquita, ninguna.
Todas las promesas de Dios son promesas maravillosas, son promesas extraordinarias. Entonces, al igual de eso, esta es una gran promesa, importante para nosotros hoy. Importante para nosotros hoy en este tiempo, importante para nosotros en este año 2025, mis hermanos. Importante para nosotros, porque podemos aprender de ella, porque podemos seguirla, porque podemos tomarla como una lámpara para nuestro caminar. El Señor me dice que clame a Él, que Él me va a responder en medio de nuestro camino. Jeremías está preso, repito, pero Dios le dice que clame a Él, que Él le va a responder. La situación de la nación está complicada y se va a poner peor, pero Dios le dice, Dios le promete que Él responderá a su clamor. Hoy también, repito, Dios responde a nuestro clamor, al clamor de sus hijos. No se tarda, por cierto, en responder. ¿Sabe que también eso dice la Escritura? Que no se tardará Dios en responder a sus hijos que claman a Él de día y de noche. No, dice, pronto le responderá. Quinto y último lugar. Finalmente veremos el plan de Dios. Dios le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. ¿Qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al principio yo pensaba que eso tenía que ver con un proceso de enseñanza. Como dice, te enseñaré. Y podríamos hablar de Dios como maestro y que Dios no hay mejor maestro que Dios, pero esa no es la idea, no tiene que ver con enseñanza en ese sentido. La idea es más bien como que, Jeremías, tienes un velo que no te deja ver. Cuando tú clames, yo voy a responder, voy a quitarte ese velo y entonces vas a ver las cosas que tú no estás viendo. Te voy a mostrar, ese enseñaré, es como cuando usted le dice a alguien, ven para enseñarte tal cosa que compré. Lo que usted le está diciendo es, mira, te quiero mostrar, te quiero para que tú lo veas. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, ven, clama, y yo te voy a mostrar cosas que tú no estás viendo, que tú no estás comprendiendo, que tú no estás entendiendo. Muy grandes, por cierto, que están ocultas a tu vista. Y esas palabras son un resumen de lo que el Señor también tiene reservado para nuestras vidas, en su soberana voluntad, en su buena voluntad. Nos preocupamos, nos angustiamos, nos entristecemos, nos preocupamos, lloramos, nos cargamos de preocupación, de ansiedad. Algunas veces es inevitable, pero muchas de esas cargas, muchas de esas experiencias desaparecerían, se disolverían de nuestra mente y corazón si conociésemos lo que Dios tiene preparado. Las cosas grandes que Dios tiene detrás de para nosotros, para nuestras vidas. Cosas que de momento no podemos ver, pero que nos serán manifestadas a su debido tiempo para nuestro gozo y satisfacción en Dios. Jeremías está en cierta forma muy limitado en su vista, en su visión, en su entendimiento. Pero Dios le dice, clama a mí, yo te voy a alumbrar. En cierta forma quizás Jeremías está equivocado en su apreciación, pero Dios en su amor dice que le va a mostrar, que le va a enseñar la grandeza de sus propósitos. Y yo creo que existe también entonces
una relación bastante estrecha entre la experiencia de Jeremías y la nuestra hoy, mis hermanos. Entre lo que esas palabras significaron para él y lo que pueden significar para nosotros hoy, para lo que nosotros estamos experimentando, para lo que nosotros necesitamos experimentar en nuestras vidas. Que Dios también nos enseñe a ver las cosas grandes que de momento están ocultas a nuestro entender, para que así usted y yo podamos glorificar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, sea que estemos en la cárcel, sea que entremos a la cárcel, o sea que estemos en la comodidad de nuestras casas, pero que veamos la bondad de Dios, la grandeza de los propósitos de Dios, mis hermanos. Estamos recibiendo una invitación de oro de parte de nuestro Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Delante de su presencia estamos, Señor, en esta mañana. Hemos considerado su palabra, la grandeza, Señor, suya, escondida, Señor, en una frase, Señor, tan corta. La grandeza de su poder manifestada en un texto, Señor, tan sencillo. En una invitación, Señor, tan corta, pero tan maravillosa. No tengo nada más que una invitación de oro, una invitación a que nos acerquemos delante de su presencia. Una invitación, oh Señor, a que le busquemos, Señor, para tener intimidad, Señor, de corazón a corazón. Una invitación, Señor, a que nos aferremos, Señor, a su presencia, Señor. Y así hoy, Señor, de pie, Señor, acá delante, Señor, de esta pequeña altar, Señor, como delante de su presencia, como si estuviésemos delante de su trono, como si estuviésemos, Señor, a sus pies, Señor. En esta mañana queremos decirle, henos aquí, Señor. Tómenos, Señor. Que usted tome nuestras vidas, Señor. Queremos decirle que respondemos, Señor, a su invitación. Que aceptaremos su invitación, Señor. Que clamaremos a usted, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Que le buscaremos, Señor, más intensamente, Señor. Pero necesitaremos la ayuda de su Espíritu Santo. Y por eso también estamos acá, Señor. Para pedir, Señor, la ayuda de su Espíritu Santo, la asistencia de su Espíritu Santo sobre nuestras almas y corazones. Que su Espíritu Santo nos cubra, que su Espíritu Santo nos asista, que su Espíritu Santo nos llene, que su Espíritu Santo en nuestra debilidad nos asista. Oh Señor, y llene usted nuestras vidas y haga usted con nosotros lo que tiene que hacer, Señor. Acá estamos, Señor, limitados, debilitados, cargados de preocupaciones, Señor, con inquietudes, Señor, en nuestras almas y corazones, Señor. Pero sabemos que usted es el Dios Todopoderoso, que usted es el Dios grande y fuerte, que usted es el Dios fiel, el Dios que promete y honra su palabra y cumple lo que promete y hace lo que dice, Señor. Ese es usted, Señor. Honor y gloria para usted, Señor. Gloria, honra y alabanza, Señor, para usted, únicamente para usted.